paredes invisibles y colisiones donde literalmente no logramos observar nada. Pérdida repentina de reservas sin ninguna razón, que por si no lo saben, se traduce en ir más lento porque sí. Un estado de multiplayer deplorable y abandonado. Caídas del servidor sin explicación. Una pésima adaptación a la PlayStation 5, que se supone es la consola de última generación. Y una escena competitiva no abandonada, pero definitivamente sin ningún apoyo por parte de la desarrolladora Binox y la ya infame Activision. Ah, pero los cosméticos y microtransacciones, en eso sí se esforzaron. Claro que sí. Buenas my boys, mi nombre es Roxby Gaming y a continuación pretendo exponer el estado actual del Crash Team Racing Nitro Fueled y a su vez recordarles lo que fue y lo que pudo ser, ya que este juego tuvo el potencial de ser uno de los titanes de juegos de carreras y plataformeros. Porque sí, el Crash Team Racing es debatiblemente más plataformero que de carreras. Así que acompáñenme en esta discusión casi terapéutica, donde les expongo cómo Activision, una vez más, hace cualquier cosa menos darnos un juego de calidad que cientos de millones de jugadores veníamos esperando desde hace tanto. Y ahora, cerca de 3 años después, nos expone una triste realidad, la cual no es ajena al estándar actual de las publicaciones de Activision. Era la Navidad de 1999. Un joven Roxby recibió una consola, la PlayStation 1, que traería consigo increíbles aventuras y experiencias inolvidables. Y entre el catálogo de juegos disponibles en mi país, estaba sin lugar a dudas el Crash Team Racing. Y qué juegazo fue el que tuve entre mis manos. No sabría cómo explicar cuán bien diseñado es este juego. Las físicas y mecánicas tienen mucho sentido y se siente súper natural. Las colisiones ocurren exactamente donde deberían y la escena competitiva, aunque aún no existía, estaba por empezar una aventura de grindeo y descubrimiento. Pues ha de recordar que en aquel entonces el acceso a internet y las guías o técnicas que vendrían aún estaban en pañales. ¿Quién diría que este juego, tomando las ya excelentes mecánicas del estilo de conducción típico, donde mediante cajas o crates obtendríamos mejoras o power-ups, combinadas con un plataformeo épico y mecánicas nuevas como el U-turning, reservas y power sliding, sería un titán que hasta el día de hoy tiene una comunidad activa que solo mejora día a día? Nos queda claro que cuando una desarrolladora ama lo que hace y respeta a su audiencia, dándole lo mejor, da como resultado un producto que no envejece y solo sirve como inspiración para futuras generaciones y como ejemplo a otras desarrolladoras. Tuvieron que pasar 4 años para que se publique una secuela llamada Crash Nitro Kart, publicada en distintas consolas, como lo fueron la PlayStation 2 y la Xbox. Sin embargo, lejos de opacar al Crash Team Racing original, solo trajo consigo mayor popularidad a la franquicia, como un total. Y tuvimos que esperar cerca de 16 años más para que por fin salga el remake de aquel juego que revolucionó el género de karts e iconizó a la grandiosa PlayStation 1. Está de más decir que el hype para quienes manteníamos viva la llama del CTR en nuestros corazones fue infinita al enterarnos de que el remake estaba en desarrollo y sería publicado para las consolas de última generación, por lo que la comunidad completa resurgió con mucha fuerza y la escena competitiva ardía más que nunca. En múltiples streams del género de karts
y relacionados con la franquicia del Crash Bandicoot, no se hablaba de otra cosa que de este esperado remake, ahora llamado Crash Team Racing Nitro Fueled. De cierta manera, algunos con cierta desconfianza, porque dicho proyecto estaría bajo la tutela de Activision, y para aquel entonces, esta empresa ya tendría acumulada en su currículum una cantidad de controversias terribles y actos reprochables hacia la comunidad gamer. Sin embargo, nada nos detuvo para adquirir este juego lo más pronto posible tras su lanzamiento. ¿Y qué lanzamiento tuvo? Cerca de 600.000 copias en su estreno fueron vendidas y acumula cientos de millones sumando las distintas plataformas. Literalmente, los fanáticos de la franquicia Bandicoot, los fanáticos del género de karts y aquellos casuales que solo querían revivir su infancia y pasarla a futuras generaciones, nos unimos para experimentar nuestro juego de la niñez, ahora en HD y en consolas de última generación. La escena competitiva, aunque poco experimentada por las nuevas mecánicas, crecía de forma exponencial. Cada día habían nuevos exponentes creando estrategias para mejorar los tracks. Las categorías de speedrun iniciaban en 1 hora y 3 minutos y se reducía diariamente con las nuevas tech. A esto hay que sumarle que Binox anunciaba que se aproximaban, y debo hacer énfasis entre comillas, grandes expansiones llamadas Grand Prix, con nuevo contenido para enriquecer la experiencia del jugador. Yo llamo a esto la era dorada del Nitro Fueled. Fue una época sumamente bella. La escena competitiva estaba en pañales, por lo que crear nuevas estrategias era el pan de cada día. La comunidad, súper amigable, pedía a gritos guías y tutoriales para mejorar y jugar como sus streamers favoritos. Y esto también dio pie a distintos creadores de contenido inescrupulosos que creaban clickbait engañando y manipulando a la comunidad. Sin embargo, la misma eventualmente se daría cuenta de estos dramas, por lo que la duración de estos creadores de contenido no fue larga. Sin embargo, este tema no viene al caso y no es de interés para este video. Se creaban torneos y escenas competitivas a favor de la propia comunidad, con recompensas y premios. Y no me refiero solo a las que se daban en los lobbies de los streamers. En distintas ciudades alrededor del mundo habían competencias con premios a quienes participen. Inclusive recuerdo haber participado en 2 o 3 que ocurrieron aquí en mi país. Y esta fue genuinamente su época dorada. Poco antes de la llegada de la primera Grand Prix, Binox anunciaría la llegada de un parche previo para así favorecer aún más la experiencia. Y para este momento, ya la comunidad competitiva y la gran mayoría de quienes frecuentaban o frecuentábamos canales de transmisión en vivo, teníamos conocimiento de una cantidad de bugs, glitches y detalles muy desfavorables que dejaban mucho que desear por parte de Activision y Binox. Sin embargo, con dicho anuncio de este pre-parche antes de la Grand Prix, dábamos por sentado que la prioridad sería arreglar esta serie de desperfectos evidentes y vergonzosos. Sobre todo, considerando que es un juego AAA, es decir, su costo mínimo es de $60. Y es aquí donde empezaríamos a ver los verdaderos matices y las verdaderas intenciones de Binox y Activision. ¿Saben cuál fue el primer contenido que se añadió al juego? Pese a las múltiples denuncias de bugs y tracks rotos, pese al pésimo estado de multiplayer, a los bots dando vueltas en círculos tras reemplazar a los jugadores desconectados, tras las leaderboards llenas de jugadores obteniendo world records por abusar de los mismos bugs, a la ausencia de mayor contenido en el modo aventura, pues pese a ser un remake se esperaba cierto contenido adicional. Si están pensando en microtransacciones y cosméticos, están en lo correcto. Y, evidentemente, conocen bien a Activision,
pues ese fue el primer contenido que nos dio de forma oficial, ignorando en su totalidad a la comunidad. Es decir, lejos de ser agradecidos a los millones de jugadores que no solo compraron su juego AAA sin pulir ni testear, nos castigaron con mayores condiciones de pago. Y quiero hacer un gran hincapié en cuanto a mi afirmación de que Beenox jamás hizo un test de su juego de forma mínima y apropiada, porque no estoy asumiendo que no lo hicieron, no estoy suponiendo que no decidieron testar el juego, no estoy diciendo que de casualidad omitieron detalles, estoy afirmando, poniendo mis manos al fuego, que no testearon sus propios tracks, y mucho menos iban a testear los tracks que vendrían a continuación. Y la evidencia más significativa para esta afirmación es cuán evidente eran los bugs y con cuánta frecuencia se descubrían nuevos métodos para romper los tracks. Uno de los ejemplos más claros era, o es porque siguen rotos, Zero Speedway y Out of Time, famosos por sus paredes invisibles donde están sus atajos intencionales. Es decir, no se trata de abusar una pared invisible, no se trata de aprovecharse de un error de programación, se trata de que visiblemente estamos en el punto A y queremos ir al punto B, donde no hay nada visible, ningún elemento que nos impida ir. Sin embargo, para nuestra sorpresa, las paredes invisibles y colisiones sin sentido estaban a la orden del día. Un ejemplo más claro es el track de Thunderstruck, donde existe el Blue Fire y por lo tanto es inevitable obtener gran velocidad. Sin embargo, desde el lapso 2 peligramos de colisionar con un cráneo en llamas tras un salto, en un juego de plataformas y carrera, que te recompensa por saltar al obtener reservas, que nos regala Blue Fire y que tiene una rampa que naturalmente deseamos usar a nuestro favor. ¿A quién se le ocurre incluir una colisión allí? Oh no, pero esta vez Beenox va un paso más allá. Ahora no solo hay colisión, sino que dicha calavera tiene la propiedad de estar fuera del límite permitido, out of bounds. Es decir, si la tocamos, no solo nos detendremos a perder reservas de forma injusta, sino que seremos castigados al obtener la animación de la máscara por irnos fuera del track. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cómo es que nadie lo testeó? ¿A nadie se le ocurrió saltar en una parte natural del track? Ni siquiera es un atajo. Y ni siquiera voy a mencionar la cantidad de bugs que te esperan más adelante. Otro track que sufrió mucho en sus inicios fue Engine Labs. Dicho track sufría de bugs de checkpoint. Sin ir mucho a detalle, básicamente si te lanzabas al vacío en determinados lugares, podías engañar al juego que habías hecho lapsos, por lo que terminar el track en 30 o menos segundos no solo era posible, sino que ya en las leaderboards miles de jugadores habían abusado de esta mecánica, mientras otros intentaban mejorar sus tiempos sin abusar del juego. Y así como estos tres tracks, casi en su totalidad no hay tracks sin errores de programación y ausencia de testeo. En algunos casos, mucho más evidente que otros. Ya para el tercer Grand Prix, llamado Spyro and Friends, la comunidad estaba de alguna forma acostumbrada a recibir nuevos tracks y mayor cantidad de cosméticos sin intención alguna de mejorar la calidad del propio juego. Es decir, de cierta manera, nos resignamos a continuar grindeando y mejorando pese a los terribles memes presentes en casi la totalidad de tracks. Y sí, eso también incluye los tracks nuevos. ¿Ya ven por qué hice tanta énfasis con que nunca testeaban sus tracks? A esta etapa la llamo la era gris del Nitro Fuel. Y esta duraría lo mismo que la totalidad de las Grand Prix. Cabe mencionar que la calidad del multiplayer jamás se mejoró. Errores de conexión, reemplazo por bots, baja latencia,
y hitboxes sin sentido serían la constante de la ecuación de Vinox durante los siguientes Grand Prix. La Prix Spooky, el track de Nina's Nightmare, tiene un grass que te saca volando a gran velocidad solo por saltar en él. La Prix de Neon Circus, el track de Koala tiene múltiples paredes sin colisión y una pendiente al inicio que, según cómo saltes en ella, te dará un gran impulso sin ninguna razón ni lógica. La Prix Winter Festival, el track de Gingerbread tenía colisiones invisibles en el atajo tras el Blue Fire, aunque este sí fue parchado poco tiempo después, aunque hasta cierto punto. La Grand Prix de Ruslan, el track de Megamix... ¿saben qué? Está tan roto que... La Grand Prix de Gasmoxia, el track de Drive Thru Danger tiene todo combinado, paredes invisibles, hipercolisiones, zonas sin colisión y áreas donde perderás reservas porque Vinox lo quiso así. Existe otro tema que he venido mencionando y debo explicar mejor, por las repercusiones que ha tenido y el claro ejemplo de qué no hacer cuando tus programadores no desean o no saben hacer su trabajo, y cómo evidenciarlo sin reparo ni vergüenza, y me refiero a la propiedad de colisión. Me explico. Durante todo el primer año, y quizás un poco más, es verdad que si colisionábamos en paredes reales o las invisibles, perderíamos reservas, para bien o para mal. El colisionar debe tener una consecuencia al jugador. Sin embargo, y como he venido mencionando, esto se traduce en una tremenda injusticia para quienes grindeamos el track y queremos mejorar. Porque perdemos velocidad y por lo tanto matamos la run. No por nuestros errores, sino por la pésima programación de Vinox, por lo que tras ya las múltiples denuncias y exposición de la mala calidad de los tracks, no le quedó más remedio a Vinox que parchar y arreglar, entre comillas, los tracks. Y el uso de las comillas jamás fue tan justo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué creen que es más fácil? ¿Arreglar manualmente los hitboxes de las paredes para tener un juego de calidad? Es decir, esculpir y pulir los tracks. ¿O copiar y pegar una nueva propiedad de estilo de goma? Es decir, rebotar en las paredes para no perder reservas. Si tu respuesta fue la segunda, nuevamente estás en lo correcto y conoces demasiado bien a Activision y Vinox, pues eso fue precisamente lo que sucedió. Lejos de arreglar las colisiones y paredes invisibles, la solución propuesta por Vinox en un parche llamado Bonus Vinox Pack fue que las paredes invisibles se quedaran. De hecho, todo se quedó tal cual, solo que ahora ya no perderás reservas y como que rebotarás en estas paredes invisibles que ya a estas alturas tenemos memorizadas quienes grindeamos los tracks. En paralelo a esto, de forma gradual, los runners notamos que al perder reservas a propósito, es decir, colisionar con ciertas paredes y al hacer froggy o apretar cierta combinación de botones, saldríamos volando a gran velocidad. Solo que tomaría cierto tiempo hasta que la comunidad domine esta técnica. Es decir, no solo múltiples runners han memorizado o tuvimos que memorizar casi a la fuerza la ubicación exacta de las paredes invisibles, sino que ahora han aprendido a abusar de los errores de programación asociados al manejo de reservas y los speed ghost. Y a esta técnica se le conoce como el pulse width. Y a esta etapa yo le llamo la era de la resignación competitiva. Ahora, para destacar en las leaderboards y competir, no solo debemos conocer con precisión quirúrgica la ubicación de las paredes invisibles y sus colisiones, sino que ha de cambiar los controles para poder abusar del impulso fantasma ocasionado por los errores de programación en las reservas. Triste como esto suena, no le podemos quitar el mérito a los jugadores quienes dominan esta técnica, ya que es increíblemente precisa y complicada. No se trata de un bug más que uno pueda abusar, como colisionar de una pared y salir volando, o como saltar en un grass y obtener velocidad sin razón. Ahora, realmente hay mucha técnica y timing para poder ejecutar esta tech y destacar en las leaderboards. Ahora,
La razón por la que esta técnica es infame es precisamente porque esta técnica no es intencional. Es decir, cualquier otra desarrolladora que se preocupe por su juego, al notar de que los jugadores abusan de una técnica, habrían parchado hace mucho tiempo esta mecánica. Sin embargo, nuevamente Beenox brilla por su ausencia. Teniendo claro que Beenox nos abandonó y que Activision jamás tuvo la más mínima intención de mejorar la calidad, más allá de cosméticos y microtransacciones como su máxima prioridad, ustedes podrían creer que la escena competitiva está abandonada o que no hay razón para jugarlo de forma casual. Y a esto les debo decir que no teman, el CTR nunca murió, ni de forma competitiva ni de forma casual. A la fecha, aún existen o existimos quienes seguimos intentando mejorar y quienes practican con distintas comunidades a favor de pasar un buen rato pese a los memes de programación. Y si tu objetivo es jugarlo de forma casual, pues déjame decirte que te llevarás una grata experiencia y puede que ni notes muchos de los bugs y errores durante tu aventura. Y también debo afirmar que múltiples cosméticos entre los cards y personajes son bastante atractivos, y si lo tuyo es jugarlo solo para el modo aventura y mejorar tus time trials, les recuerdo que el emulador de Switch es capaz de correr el juego a 60 frames por segundo y se ve bastante bien. La razón por la que mencioné en un inicio el pésimo soporte hacia las consolas de última generación es porque quienes tenemos una PlayStation 5 no podemos crear los lobbies para jugar con amigos, ya que el juego no está optimizado para consolas de última generación, pese a que Beenox y la PlayStation Store digan lo contrario. Además, por razones cósmicas que desconozco, si cortas las animaciones de cada track, puede que maten el lobby, haciéndole perder el tiempo a todos quienes participen. Es importante hacer algo de énfasis en que si tu intención es probar el juego, yo personalmente sí los animo a probarlo e intentar revivir aquellas aventuras y experiencias de nuestra infancia, y que el juego es muy amigable para jugadores casuales por la baja dificultad del modo aventura, al igual que los cosméticos, unos más atractivos que otros. Este vídeo, como mencioné al inicio, me sirve para compartir mis pensamientos respecto al remake de un juego que amo y sigo teniendo intenciones de mejorar, y es de cierto modo terapéutico por la frustración al no tener soporte alguno de dos grandes empresas que no se preocupan en la comunidad, y para recordarles a todos que Activision y Beenox una vez más han atentado contra nuestra infancia y juegos favoritos. Algo ya recurrente para estas empresas, que se jactan de ser billonarias en el mercado. Así que, la siguiente vez que desees comprar un skin o algún producto de estas dos empresas, sería bueno tener como ejemplo la calidad de los productos que estas producen y su abandono y desapego a su propia comunidad. Sin nada más que decirles, les agradezco por llegar hasta aquí. Un abrazo. Y no se olviden de lavarse las manos y usar mascarilla, que la situación en mi país, por el COVID, está bastante grave. Este fue Roxby Gaming, nos vemos en otra oportunidad.